Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 18, fracción 19 primera, es decir, la extensión de todo el capítulo 18 a partir de la fracción 21 hasta el 19 primera fracción, que es interesante porque el versículo o la fracción que vamos a tomar es conocido dentro de la misma tradición de la iglesia como el Evangelio de Cristo, a pesar de que son diferentes textos apócrifos, pero la veracidad de la doctrina de la iglesia de Cristo es una sola, es unánime. Bueno, mire cómo dice el versículo 26. Entonces el servidor, arrojándose a sus pies, le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar esta fracción que dice arrojándose a sus pies, no sin antes pasar por el filtro de la tradición de la iglesia para poder entenderlo, porque los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, en sus trabajos veraces, eficientes en cuanto al tratar de vislumbrar y dejarnos esa riqueza tanto doctrinal como pedagógica, metodológica y al mismo tiempo sistemática de la teología, nos dan unas enseñanzas precisas y concretas, llamado de esta forma el apostolado de la primera época, en cuanto a los ministros, en cuanto al ministerio de la predicación del Evangelio, en cuanto al ministerio de la sustentación de la vida de Cristo, en cuanto a lo que se conoce como la efusión escatológica del Espíritu Santo, en cuanto a dogma de fe, que hace parte, esta vertiente hace parte de dos dogmas de fe en cuanto a la acción eclesiológica y la cuestión neumatológica. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver con respecto a esta apostolado de la primera época? Tenemos que dar, como bien he dicho con antelación, el famoso Evangelio de Cristo y sobre todo la repercusión que tienen las famosas cartas pastorales, que habla precisamente de la época posapostólica y que según estas escritos de cartas apostólicas en cuanto a su fracción apócrifa, en cuanto a los pseudos o los famosos discípulos de los apóstoles, llamados algunos también pseudos o inclusive algunos pseudos santos, que lo que simplemente han pretendido es clarificar cada vez más el mensaje de Cristo, a pesar de que algunas imágenes con referencia a ciertos textos, ciertos escritos, no es que desfiguren la imagen de Cristo, ¿no?, sino que de pronto la alteran un poco en cuanto a la acción netamente humana, sin demeritar la acción divina. En fin, hay muchas cosas ahí que, como bien he dicho, por los bordes, simplemente por los vértices. Bueno, en cuanto a estas cartas pastorales y en cuanto a la acción, por ejemplo, también de San Ignacio de Antioquía, y en cuanto a el famoso Evangelio apostólico, que entiéndase que el Evangelio apostólico no es propiamente el Evangelio de Mateo y Juan, es el Evangelio que los diferentes apóstoles han escrito y que hoy se tiene conocimiento, que inclusive recientemente se han encontrado textos de diferentes apóstoles que, debido a su caducidad, me refiero a caducidad en cuanto a la terminología, en cuanto a fue escrito y hay más o menos donde se presume que falleció el apóstol, pues esa caducidad en cuanto a no que pierda sentido, ni más faltaba, ni mucho menos, sino en cuanto a la relevancia que tiene el fragmento, en cuanto a caducidad de la muerte del apóstol, más bien para hacerme entender mejor, que se logra denotar la acción sistemática de un Cristo vivo, que esos evangelios apostólicos, como se conoce normalmente en teología dogmática y en cuanto a la acción bíblica, pues hacen referencia precisamente a la acción de el Señor Jesús con sus apóstoles y que parten precisamente de un acercamiento mucho más profundo, no porque los evangelios no sean profundos, no, sino que hay palabras, hay circunstancias, hay acciones que nos permiten profundizar mucho más entonces en el concepto mismo del ambiente en que se mueve Jesús y por qué Jesús lo hizo y cómo lo dijo Jesús
y cuál era el sentido propiamente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué sucede? Que en cuanto a la relevancia, como bien hemos dicho, hay participación en cuanto a la acción de Ignacio, Policarpo, otros tantos bastante conocidos, otros pseudos que pasan simplemente desapercibidos por su acción casi que anónima, simplemente pseudos, que se desconoce la procedencia, simplemente pseudo Mateo, o el Evangelio pseudo Mateo, o la carta pseudo Mateo, así como para hacerme entender, que simplemente van hablando de forma inherente a la forma sacramental de la comunión con los discípulos del Señor Jesús. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero como vamos a entrar a ver prácticamente esta acción del Evangelio de Mateo, la fracción 26, donde vamos a clarificar un poco más, donde dice arrojándose a sus pies, cuando el rey mandó llamar a, pues a sus súbditos y mirar quién le debía, quién no le debía, y sobre todo cómo pagar la deuda, y que después este hombre, después de recibir una gran misericordia aparte del rey, va y pelea por minucias con una persona que le debe unas tristezas de plata, o sea, algo insignificante. Pues llega la prontitud de ánimo, como se conoce también la acción espiritual, y la disposición en cuanto a recibir el mensaje de Jesús para entonces entenderlo mejor, como dicen los padres de la iglesia. ¿Y qué acontece acá? Vea, algo importantísimo y sobre todo algo fundamental. ¿Qué ocurre? Lo siguiente. En cuanto a, por eso decía que los dogmas en cuanto a la eclesiología y la neumatología, es decir, la acción de la iglesia y el Espíritu Santo. En cuanto a la iglesia militante y la iglesia triunfante. Que el drama histórico porque primeramente así es, pero también así será. El drama histórico en cuanto a la fe y la incredulidad se presenta en la iglesia como la comunidad regia y sacerdotal en Cristo. Eso lo hablan diferentes padres de la iglesia con respecto a este evangelio, a ese fragmento que también es conocido como el evangelio de Cristo. Ojo, dentro del escrito apócrifo, pero entonces también Mateo hace alusión a, primero es el testigo fiel ocular que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, la relevancia que tiene con respecto precisamente a este mensaje del Señor. Bueno, ahora, ¿por qué vamos ahí? Porque entonces hay que tener en cuenta que la iglesia de Cristo se manifiesta en cuanto al perdón, la reconciliación y el amor. Que la iglesia reconoce el reino de Dios y le sirve con la palabra de la proclamación, como bien hemos dicho con antelación, con el testimonio y su disposición a arrostrar los padecimientos. En cuanto a pueblo de Dios, la iglesia actúa en nombre de Cristo y bajo el signo de los apóstoles. Bueno, en fin. Pero ahora hay un aspecto importante, porque mire que dice que al final, para entender muy bien el mensaje del evangelio, en especial la fracción 26 que estamos viendo como tal. ¿Por qué? Perdón. Porque aparece también la iglesia de Satanás. Ojo, aparece la iglesia de Satanás. Y esa iglesia es la contraiglesia en el sentido que le dan prioridad al diablo. Mire, le dan prioridad al diablo. Ya para ir finalizando con el fragmento de la patrística, para entrar propiamente dentro del sentir cristiano, católico, que entiende que el cristiano es católico, pues usted tiene que preguntarse ahora sí con respecto a esto, si usted es parte de la iglesia de Cristo o la iglesia de Satanás. Terrible, porque no hay término medio. No hay término medio, escúcheme bien, no hay término medio. Y que dentro de esta misma comunión con Dios, es la eterna comunión con Dios desde ahora o la comunión con el diablo. Usted verá con quién escoge. De forma que Dios, tenga en cuenta esto, Dios reina sobre toda la creación en cuanto a la eterna comunión con Él. Porque quien está con Él reina. Bueno, ya usted más o menos entrando dentro de la misma patrística y ya obviamente dando un paso al costado para no entrar digamos, tan a fondo, simplemente por la cuestión catequética de ir por los bordes, para empezar propiamente con el texto del Evangelio con respecto a lo que hablan los padres de la iglesia, el magisterio de este fragmento.
Por eso vuelvo y digo, dentro de toda esa participación que habla precisamente la patrística y que la iglesia está velando por las almas, mientras la iglesia de Cristo vela por las almas para su salvación, la iglesia de Satanás trata de que las almas se pierdan como tal. Bueno, de forma que el mediador es Cristo, como bien lo afirma también San Pablo y lo afirma también la patrística, gracias a San Pablo, pero que está la lucha como tal entre la iglesia y la antiglesia. Eso me acuerdo mucho de las palabras de su santidad Juan Pablo II, siendo cardenal, de que estamos en el tiempo de la iglesia y la antiglesia, y la iglesia de Cristo y el anticristo. Bueno, hasta ahí, bueno, vamos ahí más o menos dejando este espacio. Bueno, ahora sí, ya con estos pilares que les he comentado, les he compartido, vamos a entrar en la fracción 26, ya con esta acción de la patrística. Bueno, dentro de la acción histórico-salvífica, como se habla normalmente en teología. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Que Mateo, algo muy curioso, algo muy curioso dentro del texto original de Mateo, que está en arameo. Mateo no utiliza la fracción Seget, cuando dice en el 26 que debería ser como, uno dice, bueno, sí, debe ser como lo más lógico de Seget. Bueno, en cuanto a donde dice arrojarse, o sea, dice, entonces el servidor arrojándose a sus pies. Bueno, no utiliza la fracción Seget. Y uno dice, bueno, ¿por qué no utiliza Seget? Si Seget es una, dentro de las fracciones que tiene la etimología de esa palabra, es una de las partes es la adoración. Bueno, usted debería adorar a Dios, o sea, postrándose, como habla el rey, pues simplemente Seget, se postra para adorarlo, para rendirle tributo por la gran misericordia que usted está pidiendo y que después pues se la concedió a este hombre. Por eso se llama, la famosa palabra está concebida dentro de los teólogos bíblicos como el servidor sin entrañas. Bueno, ahora, que de paso aclaro que esta parábola ocurrió. Pudo ser antes de Cristo, con Cristo, en el tiempo de Cristo, o después de Cristo resucitó. Bueno, pero ocurrió así porque algunos teólogos hoy dicen, no es que esas parábolas simplemente son inventos de historias imaginarias que se copiaban. No, gran error. Eso es una herejía. Acuérdese, eso es una herejía que ha ocasionado cismas dentro de la iglesia. Inclusive ahora estamos en ese cisma del famoso relativismo moral y el famoso racionalismo teológico. Bueno, que de racionalismo no tiene nada, porque simplemente lo que hace es contrarrestar las verdades de fe. Ahora bien, el término que utiliza Mateo es el término berej. Berej. Uno diría, bueno, Seget sí, pero Mateo tiene razón a utilizar berej porque primero lo escuchó así de labios de nuestro Señor Jesucristo. Lo puso en su evangelio y la tradición, como vuelvo y digo, el evangelio de Cristo, que son los evangelios de los diferentes apóstoles, que son apócrifos, también algunos tienen este fragmento y coloca berej. Y usted dirá, bueno, ¿qué quiere decir berej? ¿O qué significa berej? ¿O cuál es la cuestión con berej? Pues mire, es esta. Algo muy simple, algo sencillo. ¿Qué significa lo siguiente? Significa lo siguiente. Y es para que usted piense en algo que le voy a comentar. Es decir, no estar convencido. Berej. Berej quiere decir, dentro de la misma etimología de la palabra, quiere decir no estar convencido. No estar convencido, no estar a gusto, no estar como en esa situación de verdaderamente ocurrió así. Porque berej, en la acción etimológica, dentro del concepto exegético primario, berej nos está indicando de que esa persona a la que le ocurrió ese incidente no está convencida. Es decir, no tiene conciencia de lo que ha vivido o no tiene conciencia de lo que ha ocurrido. Es decir, no tiene conciencia, pero no está seguro, no está convencido. En realidad, la primera parte de la palabra berej quiere decir no está convencido, o sea, no estar convencido, es decir, no estar ni agradecido ni convencido, pero en realidad la acción objetiva de la traducción, en la primera parte, es no estar convencido.
que se podría tomar como que dice, no tuvo conciencia. No tuvo conciencia de lo que ocurrió, de forma que no está convencido. Y si usted no está convencido, ¿cómo usted entonces va a tener conciencia y razón de lo que ha sucedido? No lo puede tener. De forma que Mateo y los demás textos apócrifos, los evangelios de Cristo, que son los textos apostólicos, y diferentes fragmentos de los famosos pseudos, que tienen este pasaje bíblico, este pasaje como tal sistemático dentro de Mateo, todos escriben unánimemente Berej. Berej. Que uno dice, bueno, Berej, claro, o sea, no está convencido. Ahora, la segunda parte de la palabra Berej, porque son 3 palabras, pero dentro de su acción primaria de la exégesis, o sea, es decir, una acción plana, Berej, dentro de se puede llamar el sufijo, sería entonces como una fracción de que es una persona, primero no tuvo conciencia, y la segunda acción es como una persona inconsciente que prácticamente, como quien dice, busca su beneficio. No sé si usted ha visto o si ha conocido a esas personas que solamente buscan su beneficio. Porque Berej quiere decir una persona sin conciencia que busca su beneficio. O sea, una persona que es inconsciente en su proceder, pero que al mismo tiempo, dentro de su inconsciencia, de su proceder, busca su beneficio. O sea, no importa lo que le suceda a los demás. Lo único que me importa es que yo esté bien. Ya, basta. Basta. De forma que ya con estos parámetros que nos está dando Mateo, entonces uno ahí sí entiende el proceder del Padre. Porque después, cuando usted mira el texto, dentro de la última fracción del 18, el mismo evangelista va a decir precisamente esta acción, que dice que si ustedes no hacen esto, el Padre lo mismo hará con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. De forma que esta fracción Berej es como el eje central de esta fracción, porque Berej, vuelvo y repito, es una persona sin conciencia, que no es consciente, es decir, no tuvo ni siquiera la capacidad de meditar qué fue lo que ha sucedido, y encima de eso busca su beneficio. La última parte de la palabra Berej, el famoso, la acción Edaj, quiere decir buscar beneficio, buscar placer, porque en realidad también dice buscar placer, buscar beneficio, buscar sentir bien, y solamente no perjudicarme. Prácticamente es como también una acción negativa, que quiere decir no perjudicarme. Entonces, si uno traduce la palabra de forma etimológica de la primera exégesis muy plana, dice una persona sin conciencia que busca no perjudicarse. Es decir, una persona inmadura, una persona que simplemente busca su propio beneficio. O sea, que los demás no importan y yo veré cómo me salvo y yo veré cómo estoy y listo ya. Y entonces, si los demás sufren y pasan necesidad y todo, listo, a mí qué me importa. Yo voy por mi camino y ya, listo, yo veré qué es lo que hago. Terrible. Y eso es lo que hace, por eso Jesucristo al final, Mateo lo que dice, si usted no perdona de corazón a su hermano, grave, porque el Padre hará lo mismo con usted. Es decir, si usted no es capaz de tomar conciencia de que el Padre continuamente lo está perdonando, y si no es capaz de tomar conciencia de que Dios es misericordioso, y lo que le pide a usted es que usted también sea misericordioso y le importe su hermano, entonces usted habrá entendido el mensaje de Cristo. Porque Dios perfectamente puede haber dicho, no, pues ya Adán y Eva pecaron, llegó el pecado original, pues hermano, de malas que se pierdan, porque entonces yo qué voy a hacer. No, ¿qué hizo él? Mandó a su hijo. O sea, le importamos tanto a Dios, que manda a su hijo para que nos perdone, sufra lo que nosotros teníamos que haber sufrido, y encima de eso, imposibilitados de la redención, Cristo, redimiendo nuestra falta, nuestra miseria, nos da la oportunidad de salvarnos, es decir, de vivir eternamente con Cristo. Por eso decía lo de la patrística, que si usted está fiel a Dios, usted vivirá eternamente con Dios. El problema es ser fiel, más en estos tiempos que tergiversan la teología, tergiversan la doctrina de la iglesia, muchísimos, o sea, difícilmente usted puede entrar en una coherencia, una concordancia en lo que es la tradición de la iglesia, el magisterio y lo que se enseña hoy en día.
porque hoy está el famoso racionalismo teológico, que lo que busca es, en lugar de cualquier razón, poner excusas para no creer lo que Dios ha establecido. Bueno, con ese sentir, pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás, de Lucifer, nos libre de la acción del maligno, porque nos quiere perder, el demonio nos quiere perjudicar a todos. Por eso la patrística habla de la iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Usted verá con quién está. Si usted quiere simplemente salvarse y no tener conciencia y que los demás le importen, está con Satanás. Si usted quiere salvarse y que los demás le importen, y que verdaderamente usted tenga conciencia de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, usted está en la iglesia de Cristo. ¿Que tiene que vivir los mandamientos? Sí. ¿Que tiene que cumplir las normas de Dios? Sí. Porque si no, entonces su paradero o el paradero de cada uno de nosotros es el infierno. Que ella nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita tener conciencia de lo que es el pecado, de la gravedad que es el pecado y sobre todo del egoísmo, de la avaricia, que simplemente nos evita ver la necesidad de los otros y simplemente buscar nuestros propios privilegios y prioridades sin importar lo de los demás. Que San José, el terror de los demonios, nos ayude en esta lucha para que podamos comprender la necesidad de nuestros hermanos y entender así la misericordia de Dios, porque no solamente basta con decir Dios es misericordioso, no, usted tiene que hablar del pecado, tiene que delimitar el pecado, porque no solamente vas a decir nos perdonamos todos, no, y entonces los fornicarios, Dios no libre de caer en pecado mortal. Entonces los que están por el pecado mortal y uno también puede llegar a caer ahí, Dios no libre de caer ahí, porque no hay cosa peor, como hablábamos el día de ayer en la reflexión, de uno estar ciego, estar uno cegado e ir por el camino que no corresponde. Terrible, terrible situación, y más de aquellos que hablan que la energía y que el universo, peor todavía, mejor dicho. Ellos son gnósticos, imagínense, eso viene antes del siglo I de Cristo, imagínense eso, hágame el favor. Bueno, que los ángeles de la guarda nos ayude con su inspiración del Espíritu Santo para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión del Evangelio, esta meditación, te pido que te suscribas a tu canal, alza el volumen de la tuya fe, también nos ayudes a compartir este mensaje para que llegue a más personas. Asimismo, como te pedimos que ores por esta obra de evangelización, alza el volumen de la tuya fe, también si quieres colaborar con esta obra de evangelización, puedes hacer tu donación a través de estas cuentas, tanto en X o David Plata, aquí en Colombia. O por el contrario, si deseas hacerlo a través de esta cuenta de ahorros del Banco de la Vivienda en cualquier parte del mundo, obviamente también aquí en Colombia, y agradecemos tu aporte y tu donación. Feliz día, de la mano del Señor, la Virgencita María y San José, también de la mano de tu ángel de la guarda. Que seas muy bien, Dios te bendiga.